yo tenía ganas de hacer algo de payasos, como por la cuestión visual de los payasos. Entonces, pues empezamos como a buscar referencias y cosas y nada, fue como en un brainstorming con Mateo que yo llegué a la idea de la guerra entre los payasos y los mimos, pero fue buscando algo como en términos visuales con payasos. Hubo muchas referencias, hubo una muy particular que fue una publicidad del Festival de Cine de Buenos Aires, que eran unos payasos dentro de un carro, cantando una canción. Y había como una tristeza en ellos, entonces digamos que esa yuxtaposición de situaciones muy particular, que es algo que es iconográficamente alegre, como es un payaso, que emana alegría, ¿qué pasa si la verdad la está pasando muy mal por dentro? El hecho que yo fuera el guionista le dio un sesgo al proyecto de viabilidad muy grande y ya pues las tomas de riesgos eran en otro tipo de cosas, en cuestiones actorales, en la historia misma y pues al final la decisión de meterle los efectos que son también un poco como arriesgados, un poco explícitos. Sobre todo el reto que es en un espacio tan pequeño y con 2 actores, entonces eso me parecía mucho más interesante que tener grandes locaciones, que tener un resto de actores. Aquí fue concentrar toda una carga dramática en 2 personajes, concentrar toda una historia de personaje. No sé si sea una propuesta única en este país, pero sí siento que es una propuesta diferente. Una apuesta muy diferente, es decir, son personajes muy ficticios, muy salidos de cualquier tono real. A mí me dio miedo, pero yo no le iba a decir a Mateo que no. ¿Sí me entiendes? O sea, no, yo dije, pues si está depositando la confianza en mí y me está dando este papel es porque confía en mí, porque cree que lo puedo hacer. Pero siento que eso es lo que tiene que sentir el actor a la hora de enfrentar a un personaje de miedo. Como que un personaje que de verdad te conflictúe, como que de verdad lo sientas, que te dé miedo abordarlo, porque pues, de nada sirve un personaje que uno ya conoce o un personaje que uno ya ha representado varias veces. Es una puesta de escena muy teatral, ¿no? Y yo venía a hacer teatro, como director también, curiosamente también en una historia de 2 personajes en un mismo espacio. Pero digamos que el lenguaje teatral pues es una cosa, y cómo tratar de contar esto visualmente es otra vuelta. A mí me parece que era como terminar un ciclo también desde ese lugar narrativo, ¿no? No eran 2 arquetipos de personajes que uno tenía en la cabeza, un mimo y un payaso, sino que el contexto y el trasfondo y la historia de ellos los llevaba a hacer lo que hacían por un objetivo. Como fue encontrarme como actor, porque realmente el reto fue fuerte, realmente pues vengo de hacer una serie donde tengo que hablar, una película donde toca hablar y encontrarme con un personaje en un corto donde tengo 15 minutos donde realmente no digo una sola palabra, sino que todo lo tengo que decir con la mirada, con la expresión de la cara, porque ni siquiera del cuerpo, porque estaba amarrado. Entonces siento que esto me reinventó un poco, siento que me dio otro clic, o sea, me hizo un clic la cabeza. Pues la verdad, hasta que no rodamos el corto y no lo vimos hecho, no nos dimos cuenta del potencial que tenía. Digamos que al comienzo era un guión muy arriesgado, un proyecto muy extraño, pero funcionaba para nosotros, entonces hicimos la prueba de hacer el corto y ya viendo el material fue que otra vez pues creativamente empezamos a volar todos porque realmente sí hay mucho potencial comercial y en términos de historia con la guerra, pues, la guerra entre los payasos y los mimos. Se lo mostramos a una gente de 7G Comics, que son unos pelados acá muy pilos, que son los mismos que hicieron Sambo Dende, que es este guerrero amazónico y que lo vendieron y que es una especie de superhéroe que se volvió cómic en el Amazonas. Entonces ellos dijeron, esto da para un cómic, esto da para plantear el universo, para plantear la guerra, para plantear toda la vuelta. Y desarrollaron una parte gráfica con la que nosotros dijimos, esto está una chimba, ¿qué pasa si le incorporamos un poco? Mostramos en el corto un poquitito de dónde viene, pero con esta estética como para dar una pequeña muestra de que esto va mucho más allá del corto. Nosotros ya tenemos como un acuerdo con ellos, la idea es desarrollar un proyecto transmedia, digamos que la cuestión va por ahí, es decir, es tener la opción del cómic, es tener la opción de un largometraje, porque el universo se nos fue ampliando, digamos que Cami empezó a desarrollar los personajes y entonces decíamos, listo, la historia que nosotros estamos contando simplemente es la de Coco, pero hay muchísimas más.